Dios le bendiga a toda la hermosa familia Vida Nueva, que los tres grandes del cielo y de la tierra puedan bendecir a nuestra hermosa organización y a todos aquellos que siempre son bienvenidos a nuestros videos de enseñanza bíblica. Gracias por estar allí. Bueno, para nosotros es una bendición poder todos los días llevarles a todos aquellos que están enchufados, conectados, que están pegaditos con nuestras columnas mesiánicas, estudiando específicamente el libro de Isaías. Es una bendición poder contribuir al crecimiento de cada uno de ustedes y que ustedes puedan continuar estudiando la palabra de Dios y también esto pueda servir como un impulso para conocer un poquito más cada día las Escrituras. Estamos estudiando el libro de Isaías y continuamos hoy específicamente con el capítulo 17, 18, 19, 20 y 21. Vamos a estudiar 5 capítulos relativamente muy cortos, pero que cada uno tiene una gran enseñanza. Habíamos connotado en nuestra columna mesiánica anterior de que los juicios de Dios son realmente completos. Muchos hemos leído la Escritura y sabemos de que los juicios de Dios, en muchos de los casos, dice la palabra de Dios que son justos, son reales, son efectivos y que todos tienen una voluntad perfecta en la dirección absoluta de Dios. Pero en este caso, en el 17, 18, 19, 20 y 21, hablamos de juicio hacia las naciones vecinas de Israel o de Judá. Muy específicamente lo habíamos connotado, allí siempre lo diré, de que cuando Dios envía un juicio siempre lo hace con un propósito completo, con un propósito absoluto, que muchas veces nosotros en nuestras vidas, cuando pasamos por una situación complicada o cuando vemos que está sucediendo algo permitido por la mano de Dios, que lo entendemos como un juicio, muchas veces lo llevamos a nuestra mente o a nuestra limitante mental. Pero resulta ser que más allá de todo lo que pueda hacer Dios, Dios siempre obra, pero que ese mover de Dios o esa obra de Dios va direccionado a todos los puntos del juicio. Un juicio no es solamente lo que yo pueda ver o lo que yo pueda entender, sino que cuando Dios mueve una ficha de su ajedrez, Dios está dándole una corrección, un sentido y una edificación a toda la esencia de la circunstancia. Repito, toda la escena de la circunstancia, no hay nada que se escape, no solamente del juicio, porque muchas veces decimos, no, es que nadie se escapa de los juicios de Dios. Sí, es verdad, pero en el juicio de Dios, Dios toca con un propósito todas las áreas y todos los rincones de la circunstancia. Este es el caso de estos 5 capítulos que vamos a estudiar de Isaías. Sabemos de que Isaías estaba predicando y estaba profetizando en una nación, en Judá como tal, que tenían problemas internos de idolatría, de falsedad, se habían olvidado de Dios, practicando el pecado, habían perdido las leyes morales, se habían olvidado de la ley, estaban viviendo bajo una anarquía, practicaba el linaje ministerial o la gente que llevaba el evangelio, en este caso cuando hablo de evangelio, hablo de la ley, la gente que llevaba la palabra de Dios se había torcido en lo más vil, entre ellos predicaban por dinero, predicaban por plata, profetizaban por intereses personales, había mucho pecado en la congregación o en los santos, en la esencia de poder llevar una vida agradable, un culto agradable a Jehová. Estaba podrida toda la sociedad, lo religioso, lo político, lo cultural, lo filosófico. Habían dejado la palabra de Dios a un lado. Necesitaban un juicio porque estaba sentenciado en la palabra. Pero también lo habíamos dicho en nuestra columna mesiánica anterior, de que los vecinos, que también fueron causantes de que Israel se pervirtiera, pero no tanto por ir a Israel a pervertirlo, sino también por las alianzas que hicieron los israelitas y los judíos en permitir asociarse con las naciones paganas. Pero cuando llega el juicio de Dios, no solamente es que toca al pueblo de Judá, a la casa de Jehová, sino que también a los vecinos. Pero en estos juicios de estos vecinos también hay grandes enseñanzas que a nosotros nos van a develar 2 cosas importantes. La primera, que va a servir para que el mundo comprenda que Dios a todo el mal, Dios siempre va a castigar.
Esa es la parte número uno, la parte ponderante. Nadie se burla de Dios. Y dentro de la otra connotación muy importante es que nos deja a nosotros luces de lo que va a ser la segunda venida del Señor. Nos dejan a nosotros luces del final de los tiempos. Nos dejan a nosotros luces para poder comprender lo que va a ser Dios. Muy puntualmente lo que va a ser Dios después de su segunda o de venir, en este caso, el Hijo de Dios, Jesucristo, por segunda vez. La palabra, y aquí hay que puntualizarlo pero muy claro antes de seguir avanzando en el libro de Isaías. Hay que entender de que Dios le va a cobrar la factura al mundo por la maldad. ¿Cuándo se la cobrará? Obviamente la gran tribulación. La gran tribulación son 7 años de castigo de Dios a la tierra. ¿Por qué? Lo dijimos nosotros muchas veces cuando estudiamos nuestras cápsulas, hablando de la parte de la escatología, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver la parte de eventos del futuro, la escatología como tal. Dios va a castigar al mundo por su pecado y por su maldad. ¿Cuándo lo hará? En la gran tribulación. Hay una factura pendiente y esa factura se va a cobrar. Este mundo va a recibir castigo de Dios a su máxima expresión por tanto pecado y por tanta maldad, que en estos tiempos no lo estamos viviendo, en este tiempo no lo veremos, porque hay un tiempo determinado para que su Hijo Jesucristo, el único que es digno de abrir los sellos del Apocalipsis, los sellos del libro, los sellos el rollo del Cordero, Él tenga que castigar. Pero el castigo que sufrió las naciones vecinas en el contexto de Israel es un reflejo de lo que va a suceder en la gran tribulación y de cómo Dios iba a pasarle la factura a todas aquellas naciones no cristianas, en este caso, o en aquella época no judías, en nuestros tiempos que no hayan aceptado al Señor, pero todas las naciones recibirán el castigo por su maldad. Y este capítulo 17, 18, 19, 20 y 21 habla puntualmente de naciones. Vamos a comentarla. Está la nación de Damasco, también estará la nación de Etiopía o la zona de Etiopía, habla también de Egipto, que recibirá también su castigo, y posteriormente nosotros cerraremos este estudio hablando de lo que va a significar el pueblo de Asiria, el más malo de todos y también el más poderoso de todos, como él mismo, como instrumento de Dios, será castigo o será la vara de Dios, será la mano de hierro de Dios para castigar no solamente a Israel, sino a todas las naciones. En nuestra columna mesiánica anterior hablamos también de que habían naciones que iban a recibir el juicio de Dios, pero es que no solamente es una parte de las naciones como la nombramos en nuestra columna mesiánica anterior, es que todas las naciones del contexto, en el contexto natural de Israel, en la época circunstancial de Israel, el ecosistema de Israel, las naciones que estaban alrededor de Israel, es que todas iban a padecer. Y usted dirá, pastor, ¿cómo es que todas? O sea, que no hay nadie que se escapará. No se les olvide que uno de los reinos más poderosos en la historia contemporánea, aún saliéndonos del contexto de la palabra de Dios para ir a hablar de la historia general, de la historia de lo que significa comparar el tiempo de los escritores con la historia general de la raza humana, todos saben que hubo un imperio muy grande que se llamaba el Imperio Babilónico. Usted, saliéndose del marco de la escritura, y si se coloca a estudiar la historia contemporánea o la historia universal como tal, siempre va a encontrar registros. En todas las épocas de la historia, sea contemporánea o universal, usted siempre va a entender de que el imperio babilónico fue un imperio extremadamente poderoso. Hubieron varios imperios en el mundo que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Seguramente para nosotros el más poderoso podrá haber sido el Imperio Romano, por la cantidad de películas, por la cantidad de influencias que nos han llegado, por la cantidad de producciones que se han hecho seguramente en los cines, en la historia, en los libros, en los cuentos. Pero Roma, cuando uno analiza el contexto bíblico y analiza la estatua de Daniel, eso lo vamos a estudiar más adelante, Roma está colocada en el puesto número 3. Pero antes de Roma estuvo el imperio griego, que fue muy poderoso con Alejandro el Grande. También estuvieron los medopersas, los persas como tal.
Pero el más importante de todos los reinados en la historia de la humanidad es Babilonia, es el imperio babilónico. Y como tal, el imperio babilónico, por ser el más poderoso de todos los tiempos, él literalmente conquistó todo lo que se llamaba contexto bíblico o lo que se llamaba contexto circunstancial de Israel. Y muy puntual, si era el imperio más poderoso, entendemos de que se comió todas las naciones vecinas de Israel como al mismo Israel en su esencia. Básicamente, ¿qué nos enseña el juicio a todas estas naciones o a las naciones vecinas de Israel? En este caso puntual, del capítulo 17 al capítulo 21. Se habla de Damasco, se habla de Etiopía, se habla de Egipto. 3 zonas o 3 contextos importantes en la época. Vayamos a estudiar o vamos a nombrar realmente los puntos más importantes de los juicios para esta nación. Hablemos de Damasco o hablemos de esta zona en el contexto literario de la palabra de Dios que iba a ser castigada. Damasco significa la unión literal entre lo profano y lo de Dios. La casa de Efraín, en este caso Israel, siempre es importante connotarlo, cuando hablamos de Efraín, hablamos siempre de Israel. Cuando hablamos de Jacob o la casa de Jacob, hablamos siempre de Judá. Son 2 vertientes, casa de Efraín, Israel, casa de Jacob, Judá, reino del norte, reino del sur. Había muchas mezclas en culturas que Dios había prohibido. No se puede tener amistad con el pecado, ni hacer alianzas por conveniencia. Fue uno de los errores mortales de la casa de Efraín, o específicamente cuando se habla de esta profecía de Damasco. Muchas personas hoy en día, como en aquella época, creen que la solución a sus problemas o en un momento determinado para pedir ayuda, para librarse seguramente de un problema o de una circunstancia difícil, buscan hacer alianza con lo profano. Resulta ser que lo profano al momento o en el momento de ir a buscar el complemento de la ayuda puede funcionar, pero eso significa que tú le estás entregando tus fuerzas al mal, tus fuerzas al enemigo, tu fuerza a lo profano. Una de las características fuertes de Damasco o de esta profecía hacia Damasco que vemos en el capítulo 17 es que el que se junta o se mezcla buscando la ayuda de lo profano para que te solucione un problema, caerá ruina. Ruina es sinónimo de alianza a lo profano. Usted y yo y todos los que nos están escuchando y todos los que nos están viendo, es peligrosísimo, es extremadamente peligroso hacer alianzas circunstanciales, aunque sean positivas, con personas que Dios nos haya prohibido. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento hay un versículo muy contundente, dice que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Comunión significa alianza. Y una de las cuales, o la situación más ponderante por la cual Dios castigó a la casa de Efraín, castigó a Israel, fue por las alianzas que hicieron. Porque las alianzas te llevan a ti a desprenderte muchas veces de tu integridad y de tu cultura, de tu enseñanza, de tu doctrina, para bajar la cabeza, para aceptar las condiciones de lo profano, de lo vil, de las tinieblas, con tal de buscar un beneficio propio. Dios dice, hágalo, busca la alianza, olvídate de mí, pero caerá ruina. Y esta es una de las ponderaciones muy claves de Isaías para Damasco. La ruina vendrá o la ruina ya se sentenció por las alianzas que hiciste con las naciones paganas, con las naciones vecinas. Otra de las connotaciones que vemos también del 4 al 14, este capítulo 17, es que Dios recalca el juicio a Israel. Dios abomina la idolatría. Dios no acepta la idolatría. Y una de las características también que llevó a Israel a la destrucción
fue su idolatría. Porque Dios, muchos dicen que Dios no comparte su gloria con nadie. Y es verdad, Dios no la comparte porque todo es hecho por Dios y Dios permite todas las cosas. Pero lo que Dios no tolera es la idolatría, porque la idolatría significa quitar a Dios en el primer lugar para colocar otras personas que ocupen, personas, circunstancias, dioses, situaciones, momentos, emociones, donde tú le digas a Dios, Dios, mi esencia de adoración no es para ti, sino para las otras personas. Mis pensamientos son para otras personas. Mis emociones y mi fuerza y mi confianza son para otras personas o para otras circunstancias a las cuales no eres tú, Dios. Y por eso Dios no lo perdona. Dios dice en el capítulo 10, yo te invito a que lo busques en el versículo 17, dice, yo soy la roca de tu refugio. ¿Por qué me has abandonado? Lo abandonaron fueron por la idolatría, por querer apostarse en momentos circunstanciales por otros dioses que esperaban que los libraran, olvidándose de la roca de refugio. Y Dios dice, ya no me encontrarás más como una roca de refugio. Roca es sostén, es solidez, es firmeza. Y eso le iba a pasar una factura muy enorme al pueblo de Israel, porque Dios no sostendría que la idolatría pudiera ser la causa de la destrucción y de olvidarse de lo que iba o de lo que fue Jehová de los ejércitos para el pueblo de Israel. Más que llamar la ramera, que en muchos casos llama a Israel como ramera, él también dice, bueno, es que ya yo no puedo seguir siendo el refugio de tu vida, porque te has abandonado, me has abandonado, y te has ido atrás, o decidiste caminar con otros dioses. Bueno, que sean esos dioses que te salven. Uno tiene que tener mucho cuidado con la idolatría, porque la idolatría en muchos casos a nosotros nos pueden llevar a olvidarnos de que la verdadera confianza y el verdadero refugio depende de Dios. Cuando usted deja de confiar en Dios para confiar en otras cosas, usted se está metiendo en un problema igual que se metieron los israelitas en el capítulo 17. Capítulo 18 habla acerca de Topía. Y lo más importante de Topía o de este juicio de Topía que nosotros podemos ver es que el juicio o el castigo o la ruina siempre va a llegar en el momento más perfecto y más alto de tu vida. Topía nos lleva a nosotros a reflexionar y a recalcar que cuando te sientas mejor por lo que has conseguido fuera de la voluntad de Dios, cuando te sientas autosuficiente porque has conseguido muchas cosas sin necesidad de Dios, cuando creas que fuiste tú el que lograste las cosas importantes, cuando sientas que estás en el punto más alto de tu vida y de las cosas que conseguiste, pero resulta ser que no colocaste a Dios en el primer lugar, entonces el juicio vendrá sobre ti. Es la característica principal de esta lección que nos deja el libro de Topía, o lo que dice el libro de Isaías para la nación de Topía. Muy puntualmente, Isaías toma para hablarle en su libro de Topía, para decirle o para enseñarnos a todos nosotros que en el momento más cumbre de nuestra vida, cuando sentimos que estamos lo más alto, cuando en nuestro corazón haya y exista la autosuficiencia, aparecerá el juicio de Dios. Asimismo, lo marca Isaías en su palabra. Capítulo 19 es un capítulo muy hermoso porque también habla de Egipto. Egipto iba a recibir un juicio. Pero Egipto a nosotros nos deja una enseñanza muy importante, que es la enseñanza y que es el juicio de Dios contra el intelecto humano. Todos sabemos que la cultura egipcia o los modismos egipcios han trascendido durante toda la historia y ha sido sostenible por muchísimos años, por miles de años. Pero la cultura egipcia nos enseña a nosotros, y dentro que hago esta mezcla, o que podemos hacer la mezcla del libro de Isaías con lo que significa la cultura egipcia, nosotros vemos una ponderación muy importante, que el intelecto humano, la soberbia humana, los pensamientos del hombre que todo lo razona, el gnosticismo en nuestros tiempos, el ateísmo en nuestros tiempos, las personas que cuestionan la palabra de Dios, que cuestionan los designios de Dios, que cuestionan su inteligencia por encima de la palabra de Dios y que aborrecen la palabra de Dios o los evangelios porque son personas preparadas, cultas, intelectuales, el intelecto va a ser castigado. Y Egipto nos representa a nosotros. Isaías magistralmente se saca una profecía para Egipto donde a nosotros nos va a dejar como enseñanza que todo intelecto humano será castigado, porque la mente del hombre
te puede generar soberbia por conocimiento, por estudio, por arrogancia, por inteligencia, pero que todo eso a la final es lo que dice el Nuevo Testamento en las epístolas de Pablo: sabiduría diabólica, sabiduría humana. Y la sabiduría humana, con Dios no hay ningún camino y no hay comunión. Egipto nos enseña a nosotros de que la inteligencia humana será castigada. Y le dice a los egipcios: por más inteligentes y cultos que ustedes sean, por tener el conocimiento de todas las ciencias y por conocer y por tener una cultura literalmente desarrollada en muchas cosas de la vida, no escaparás del juicio. Serás también acabado. Porque el intelecto tienes que estar doblegado a la voluntad de Dios y no crear un intelecto propio para ensoberbecerse contra Dios, para ir contra Dios y para levantarse contra Dios. Yo te invito a que lo leas en tu casa con calma, porque realmente la profecía de Isaías hacia Egipto es muy hermosa. Capítulo 20, ya terminando esta columna mesiánica, habla también de un gesto de Isaías maravilloso. Isaías dice la palabra que duró un tiempo caminando desnudo, caminando con ropas andraposas, dando a entender de que esa iba a ser la condición natural de los habitantes de la época. Para ellos seguramente iba a ser extraño ver a un profeta caminando desnudo, con ropas andraposas, y seguramente muchos se preguntaban: Isaías, ¿qué es lo que está sucediendo? Isaías, ¿cuál es tu actitud? ¿Y qué decía Isaías? Esto es un reflejo de lo que ha de venir. Esto es un reflejo hacia dónde vamos a ir. Esto es un reflejo de que nos van a tratar de una manera andraposa, que nos van a tratar de una manera humillante y que vamos a perder todo lo que tenemos y que quedaremos desnudos delante de la mano de Dios por nuestros pecados. Él caminó así por 3 años, dando a entender que todo el contexto de la época iba a ser castigado por Dios. Eso es una situación que lo lleva a él y a todo el mundo a entender que la vida andrajosa que pudiera tener Isaías en esos 3 años de ministerio, o en ese específico, porque fueron muchos años, pero hubo un tiempo en su ministerio donde en 3 años decidió vestirse y andar así en representación de lo que iba a venir para el pueblo de Israel. También a nosotros nos lleva ya en el capítulo 21 a conocer de que existen varios juicios para todo el contexto y serían las últimas naciones que se mencionan antes de darle una vuelta tremendo al libro de Isaías del 22 hacia adelante, que estaremos en nuestros próximos videos explicando. Habla acerca de la gran tribulación y comienza a dar algunas flechas, algunos flash, algunas puntualizaciones, unos puntos interesantes de que toda esa destrucción que iban a vivir todas las naciones en la época iba a ser un sinónimo de lo que iba a vivir el planeta Tierra luego de la venida del Señor, o antes de la venida del Señor, en la gran tribulación. También habla acerca de la batalla de Armagedón. Coloca un punto muy importante en esos versículos del 11 al 12, 13, 14 del capítulo 21. Habla también cómo va a ser la batalla de Armagedón y la matanza, la crisis de la batalla de Armagedón. ¿Por qué? Porque habla de una batalla del mismo Dios. Habla una batalla de un juicio de Dios hacia todas las naciones, y siempre dice: en aquel día, cuando llegue la hora de Jehová, cuando venga la hora de Jehová, cuando se acerque la sentencia de Jehová, es que nos da a nosotros las luces de que algo grande vendrá. La batalla de Armagedón está regada en todo el libro de Isaías, porque siempre nos da a nosotros a entender una alusión muy personal de que Dios rendirá cuenta con el mundo. Muchos podrán decir: pastor, pero es que esto habla con Isaías, o dice o pondera de Isaías que Israel también sufrirá, obviamente, en esa toma de ciudad o de país que harán los babilónicos. Sí, pero Dios muy puntualmente, en el sentido teológico, hay que saber cuando Dios habla de batallas contra naciones o contra las naciones, cuando habla de batalla hacia Israel. Eso es muy ponderante saberlo. Cuando uno lee la palabra de Dios, uno tiene que entender que cada vez que habla en el libro de Isaías de naciones, de castigo de naciones, está hablando en el contexto real, pero también da luces de lo que ha de venir en el futuro. Y cuando Dios habla específicamente del contexto de su pueblo, Él lo dice en la palabra y uno asume de que siempre habrá un renuevo en la casa de Jehová, un renuevo en la casa de Efraín, un renuevo en la casa de Judá. No habla de una destrucción completa,
Pero si yo leo en Isaías y me encuentro con una destrucción completa, muy señalado, ya te están diciendo de que Dios raerá la tierra y la tierra será castigada por la ira de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Pastor Luis Ernesto Ojeda desde la República Dominicana, y aprovecho la oportunidad para que le des un super like a este video. Y si te gusta, bueno, comenta, deja allí tus observaciones. Aprovecho para que te suscribas, active la campanita de notificaciones y sigas todo el material de Vida Nueva Internacional que hacemos con mucho cariño. Desde la República Dominicana, Pastor Luis Ernesto Ojeda.